doctor César Pazmiño Cepeda, de Quito, Ecuador. ¿Sí? Él es académico de varias instituciones universitarias de la Academia Ecuatoriana de Medicina, investigador en genética de la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo, autor de 108 artículos indexados Scopus, 18 libros de la especialidad. Ha ocupado cargos relevantes, entre ellos presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE, entre otros. El tema a tratar se titula La genética y la genómica en la investigación biomédica. Hola, buenos días. ¿Sí me oye? Ok. Sí, buenos días, doctor. Bueno, pues muchas gracias primero por haberme invitado a participar en estas terceras jornadas científicas. Me parece la temática muy interesante y de entrada dije que sí quería participar con ustedes para contarles algo de mi trabajo y de las cosas que hago en relación al tema de mi especialidad, que es la genética médica. Y como soy biólogo también, esto aclaro porque voy a exponer una parte del tema biológico también para que ustedes vean cómo se puede aplicar la parte de biología en general, lo que es llamado más bien biomedicina. Entonces voy a correr un poquito para tratar de abarcar algunas cuestiones. Veo que se habló también de inteligencia artificial. Voy a hacer simplemente dos diapositivas voy a presentar sobre usos y riesgos de la inteligencia artificial en medicina, y un artículo que escribí en realidad en el periódico. Pero entonces quiero simplemente hacer referencia a esa cuestión. Eh, Comparto la pantalla. ¿En dónde comparto? Share. Aquí. Esta. Ok. Entonces, el tema que se me ha convocado es este de la genética y la genómica en investigación biomédica. Quiero partir de, bueno, lo que ustedes saben, la célula, el núcleo, en el núcleo está el material genético que en un momento de la división celular se convierte en cromosomas, y los cromosomas están compuestos en última instancia por ADN, y fragmentos de ADN es lo que se llaman los genes. Tenemos 20.000 genes aproximadamente, y hay en función, digamos así, 2% de todo el genoma tiene esta propiedad. El resto es un ADN que está ahí, que cada vez se lo va entendiendo mejor, que tiene algunas acciones. Si quieren eso, puedo aclarar un poco después. Siempre la genética ha llamado la atención. Aquí tenemos unas imágenes de la cultura mochica sobre algunos problemas malformativos, fisura labiopalatina, síndrome de Down, siameses, enanismo acondroplásico, las Venus de Valdivia, que reflejan de alguna manera un trauma social, así digamos, del nacimiento de un niño con dos cabezas, y que también se discute sobre la relación de la fertilidad, ¿no? Hombre-mujer. La inversión en ciencia y tecnología y innovación es clave para el desarrollo de un país, y si ustedes ven cómo está el Ecuador en relación a cómo se invierte en ciencia y tecnología en otros países, del 0,44 del Ecuador, te refleja un poco lo que ocurre en ciencia y tecnología en el Ecuador. Estamos muy bajitos, y eso es un problema que siempre nos ha perseguido. Estamos en el puesto 99 de 206 países. Esto es la producción científica del Ecuador y cómo nosotros impactamos en el mundo, ¿no? Representamos muy poquito en el mundo. Alcanzamos el 0,2% de la presencia
del mundo de nuestro quehacer científico. En Iberoamérica estamos más o menos en 1.6 y lo que representa la producción científica ecuatoriana en Latinoamérica es más o menos el 3.1, 3.2. Entonces, esto hace ver que tenemos una problemática gigante en relación a los desafíos que tenemos en lo que debemos hacer de ciencia, ¿no? Voy a hacer una visión de para qué sirven las diferentes áreas de la genética. Aquí está la citogenética, el estudio de cromosomas. Podemos aplicar y hemos aplicado en humanos, bovinos, cóndores y estudios de drosófila, que partimos de la mosca de la fruta. Siempre estudiamos estos cromosomas porque eran unos buenos modelos para entender lo que pasaba con el comportamiento de los cromosomas. Estos son los cromosomas humanos, están del 1 al 22 y los cromosomas sexuales, XX mujeres, XY varones. Uno puede estudiar un poco más comprimidos o un poco más alargados los cromosomas y mejor diagnóstico puedes hacer de las alteraciones de cromosomas mientras más alargado están. En realidad llegamos aquí de 700 bandas blanco y negro que ustedes ven, podemos llegar a unas 1200 bandas blanco y negro, que es lo máximo que se puede hacer un estudio de cromosomas, y eso nos da un montón de opciones de estudios de problemas, ¿no? Nosotros tenemos un registro de alteraciones y variantes cromosómicas que más o menos en el mundo nos comportamos igual, excepto en la trisomía 21, el síndrome de Down, que tenemos una cifra muy alta de síndromes en mosaico. Mosaico significa que una persona tiene una población celular normal, 46 cromosomas, y una anormal, 47 cromosomas. No sabemos bien por qué pasa esto en el Ecuador. Son madres jóvenes que tienen este problema del nacimiento de 7.4% de niños con problemas de síndrome de Down en mosaico. El resto de todas las alteraciones, todas trisomías, monosomías, pérdidas de material genético, nos comportamos igual que en todo el mundo. Lo mismo pasa con los cromosomas sexuales, el síndrome de Turner, Klinefelter, todos estos síndromes que tienen las poblaciones en general y que nosotros tenemos lo mismo, ¿no? Aquí voy a ponerles un ejemplo muy rápido de cómo es la lógica de análisis cuando te enfrentas a un paciente con un problema que tiene debilidad muscular, retraso psicomotor, trastornos del tono y de la postura, ligera sordera, convulsiones y problemas del corazón. Entonces, lo que nosotros hacemos es de entrada un estudio de cromosomas, encontramos que un cromosoma 8 está alterado, tenemos que obligatoriamente estudiar a los padres, se estudia a los padres y se ve que la madre tiene un cromosoma 2 más pequeño que su homólogo y el 8 uno más grande, lo cual nos hace sospechar que nuestro paciente tiene una trisomía en realidad del cromosoma, aquí está, una trisomía del cromosoma 2, ¿no? Lo comprobamos con unas técnicas muy elegantes de teñir los cromosomas con sustancias fluorescentes. Aquí el verde es el cromosoma 2 y el rojo es el cromosoma 8. Por lo tanto, tiene una porción de 2 ganada, es trisómico parcial, y ha perdido una parte del 8, es monosómico parcial, es doblemente afecto. Entonces, esto lo comprobamos con una técnica de biochips, analizar el genoma completo, ganancias y pérdidas, a través de un mapeo con chips. Aquí todo lo que está, digamos, a su izquierda son ganancias de material genético y todo lo que está a la derecha es pérdidas de material genético. ¿Para qué sirve esto? Aquí está todo el genoma de un individuo hecho con estos biochips y esto nos sirve para saber qué genes hemos ganado, qué genes hemos perdido y cuál es el físico del individuo, ¿no? El paladar hendido que tiene, la epilepsia, el retraso mental, los problemas de corazón, convulsiones, etc. Entonces, a través de esta relación de genotipo-fenotipo, que es lo que interesa en genética, ahora la podemos hacer a través de estas técnicas que se están usando, ¿no? Hemos trabajado en bovinos también,
Este es un cariotipo de bovinos. Los bovinos son XY y XX también, pero presentan a veces unas alteraciones, que es una translocación 1,29 entre el cromosoma 1 y el cromosoma 29, y produce un hipogonadismo, unas vacas con ubres muy pequeñas, que son malas para producir leche y más bien se les orienta a producción de carne. Esto es muy alto. En el estudio que hicimos, llegamos casi al 15% de vacas ecuatorianas tenían esta alteración que se llama free-martinismo. Entonces puedes aplicar en humanos, puedes aplicar en vacas. Hicimos un estudio, esta es la única metafase que logramos hacer de un cóndor, de aquí, que es esta composición genética, ¿no? Y esta es cómo se ve la metafase de un cóndor. Hicimos unos estudios para ver si podíamos determinar el parentesco de cóndores en el Ecuador y logramos pues ver que en todos estos estudios que habíamos hecho, los cóndores andinos son todos parientes, son primos. Y cuando más cercano eres, más riesgo de desaparecer tienes. Si tenemos 99 cóndores parientes, la probabilidad de que desaparezcan si no tomamos una medida de cruce con otros individuos de otras regiones, y por eso lo interesante de, en este caso, importar cóndores, machos o hembras para cruces, para que haya más variación genética. También hicimos un estudio de tapires con ADN mitocondrial. Ustedes saben que el ADN no solo se encuentra en el núcleo, sino también en las mitocondrias, que aparte de servir para la respiración, tienen material genético que puedes hacer un rastreo solo por vía materna, se hereda las mitocondrias, y puedes hacer un rastreo de los diferentes tipos de tapires que tenemos en la Amazonía ecuatoriana. A través de esto se vio los parentescos de los tapires. Aquí está de donde provienen todos de un solo ancestro, pero se van dividiendo en poblaciones. De estos se llaman dendrogramas evolutivos, y aquí aparecen los del Ecuador, una familia muy cercana, otra familia muy cercana, que son los tres tipos de tapires que tenemos en el Ecuador. Entonces, esto podemos hacer con las técnicas estas que les cuento. Esto se publicó, el uso de PCR para detectar los tapires, y también se hizo un estudio un poco más profundo del material genético para ver migraciones. Otra de las cosas que podemos aplicar es estudios de poblaciones. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar poblaciones humanas, y sabemos que, bueno, porque América es poblada por el estrecho de Bering, cuando era todo congelado, después se aísla, cuando termina la glaciación, se aísla más o menos hace unos 12,000 años o 40,000 años incluso se habla, ¿no? Entonces, a través de eso se puede hacer un rastreo de población en toda la población mundial. Nosotros nos dedicamos a trabajar en la diversidad genética de los ecuatorianos. Entonces, estudiamos diferentes huellas genéticas que están puestas ahí en amarillo, que tienen estos nombres raros, algunos ustedes ven de cromosoma 8, de 8, por ejemplo, de 3, F1 ya es un nombre específico de una proteína, y los que no tengan D es porque ya tienen un nombre específico. Puedes determinar si eres hombre o mujer a través de estos dos genes, la melogenina. Tienes de la doble cantidad si eres hombre, o tienes una variante y tienes dos variantes, perdón, en hombres, y una sola variante genética en mujeres. Por eso puedes determinar. Pues trabajando con ADNs de estos que se llaman STRs, ¿no? Short Tandem Repeats, que son secuencias de ADN que no te producen nada, ninguna información específica ni esencial, sino simplemente son variantes que tenemos todas las personas. Hay 2 millones de variantes. Compartimos el 98% de genes, y justo las variantes que tenemos entre las personas tienen que ver con estas variantes
polimórficas que se llaman del material genético. Trabajando con ADN mitocondrial también, con uno de los genes, se logró determinar en diferentes poblaciones, en 4 tipos de poblaciones, Esmeraldas, Otavalo, Quito y Guayaquil, el origen étnico de estas poblaciones, determinando que, por ejemplo, la población indoamericana proviene de Asia, eso ya sabíamos, pero ahora lo sabemos genéticamente, que la población negra de Esmeraldas, de los afro, vienen del Congo a través de Centroamérica, que hay alguna población que tenemos también que viene de Indonesia y de Polinesia, que hay algunos indicios de un marcador genético que tiene solo la población del Ecuador y algo de la población de Colombia en la parte sur, que se llama el marcador Q, y población de la costa que tiene curiosamente una influencia jordana, árabe, no libanesa y toda esta parte que sabemos que sí existe en realidad. Entonces, haciendo todos los estudios que nosotros tenemos de población con los materiales genéticos que hemos estudiado y con las variantes de STRs, con las mitocondrias, con variantes del cromosoma y unas secuencias que se llaman de inserción de lesión que tenemos también como variantes. Hay personas que tienen pedazos un poquito más grandes de estas porciones variantes, otras un poco más pequeños, ganas o pierdes estas proporciones, pero sin que te altere tu esencia genética. Haciendo esto, el estudio de los ecuatorianos con todas estas 4 variantes, podemos decir que la población típica del Ecuador, los mestizos, todos nosotros, tenemos una composición de genes nativoamericanos de un 59% más o menos, genes europeos 28 y genes africanos 11. Esto varía dependiendo de dónde analices, pero más o menos esa es la proporción de genes que tenemos en la población mestiza, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué me sirve eso? En realidad no me serviría para nada saber de dónde vengo, ni si tengo más de una población u otra, pero me sirve el rato que aplico a enfermedades. Por ejemplo, analizamos la intolerancia a la lactosa. Esta es la distribución de intolerancia a la lactosa en el mundo, y tú ves que en el mundo norte es el más tolerante, es la población más vieja, digamos así, que tuvo más acceso al tema de desarrollo de la agricultura, mientras que las poblaciones del sur tenemos mayor intolerancia a la lactosa, porque somos, sobre todo población latinoamericana, población más joven. Entonces, haciendo un estudio de la proporción de composición étnica en relación a la tolerancia a la lactosa, la conclusión general que sacamos, miren a ustedes aquí los tolerantes versus los intolerantes en azul, mientras más ancestría europea tienes, más tolerante eres, digamos así. Mientras menos ancestría europea tienes, eres más intolerante. Eso en términos generales, pese a que hay particularidades y hay otro tipo de juego de genes, pero en términos generales, mientras más genes europeo tienes, más tolerante a la lactosa eres. También hemos estudiado otras cosas que nos llaman la atención, que es el cáncer, que tiene un juego de genes muy importante, tiene oncogenes, tiene genes supresores de cáncer, tienes genes de muerte celular programada o apoptosis, genes de reparación, tienen que ver unos microARNs que están circulando, tiene que ver la nutrigenómica, el microbioma, la ecogenética. Ahora se ha reportado hace unos pocos días unos genes extracromosómicos, unos ADNs extracromosómicos que también están jugando un papel en el control del desarrollo del cáncer y todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida y cómo influye en los genes que se llama la epigenética. Estas son maneras de evaluar el material genético en cáncer, un cariotipo normal, haces FISH, estas técnicas de coloreo, y haces una técnica que se llama de painting de cromosomas, puedes pintar de varios cromosomas, varios colores a los cromosomas y puedes saber qué parte has ganado y qué parte has perdido de material genético dependiendo del color. Por ejemplo, tú dices esto amarillo no debería tener tanto amarillo, pero ves que has ganado material genético y así puedes ir evaluando qué cantidad de material genético has ganado y has perdido. La técnica de arrays, de microchips que les decía, es importantísima en cáncer.
Y en el Ecuador hicimos un estudio sobre el cromosoma Filadelfia, que es un cromosoma que se describió en 1970, que justo en Filadelfia, y de ahí su nombre, que es producto de una translocación de un cromosoma 9, este es el cromosoma normal, aquí está el cromosoma más grande traslocado, intercambia material con el cromosoma 22, este es un cromosoma chiquitito, que se cede una parte y cede otra parte aquí, este es del cromosoma Filadelfia. Y haciendo un estudio comparando la frecuencia mundial con la frecuencia del Ecuador, encontramos que las reestructuraciones genéticas, ya creo que tengo otra diapositiva de la reestructuración, en el Ecuador tenemos la B2A2, la reestructuración más frecuente en el mundo, 40%. Lo mismo aquí tenemos la B3A2 en el mundo más frecuente que en el Ecuador, y la B3A3 tenemos muy poquito, igual que en todo el mundo, y esto tiene que ver mucho con población europea. Entonces uno también podría decir, si tengo reestructuraciones varias, y no la típica de los mestizos ecuatorianos, pues tengo más genes europeos. Hoy hacemos el análisis de genomas completos y las mutaciones ya han ido cambiando como la terminología, ¿no? Antes hablabas de mutaciones cuando eran poco frecuentes, de 0,1 a 0,5 en realidad se llamaban mutaciones, y eran entre 0,5 a 0,9 se llamaban polimorfismos raros, y si eran más de 1 hablabas de polimorfismos. Hoy hablas de mutaciones benignas, es decir, que no producen nada, variantes benignas, aparentemente benignas, inciertas, aparentemente patogénicas y patogénicas. Así es como puedes evaluar ahora los cambios del material genético, de la lectura del material genético. Nosotros hemos trabajado con 4.800 genes, 12.000 variantes, y hemos aplicado en diferentes enfermedades y síndromes, ¿no? Entonces esto haces a través de computadoras, haces estos endogramas de correlaciones genéticas y vas analizando a través de justo de inteligencia artificial y de programas de bioinformáticos específicos, vas diciendo este gen tiene que ver con este y con esta enfermedad, y puedes construir un mapa de enfermedades y de genes, ¿no? Por ejemplo, ustedes vean aquí, el cáncer de pulmón tiene 163 genes implicados, el de mama 33, el de próstata tiene 41, el de ovario 42, el de endometrio 49 y así, ¿no? En niños, los glioblastomas 14 genes. Entonces, vamos aprendiendo un montón de cosas sobre el cáncer que nos van diciendo lo bondadoso que puede ser el estudio a través de material genético, y los problemas que también nos trae entender que un cáncer no es tan fácil como antes pensábamos. Antes decíamos 2 genes son los responsables. Ahora empiezas a ver que no es cierto, que tienes del melanoma 135 genes implicados. Entonces, frente a una mejor posibilidad de entender el cáncer, también nos enfrentamos a unas dudas que nos surgen por tantos genes implicados. Hemos trabajado también otra cosa muy interesante. Las ranitas de Quito estaban desapareciendo, y han desaparecido muchas porque tenían un hongo en la piel. Así es que decidimos estudiar este hongo a través de estudios de ADN, y encontramos que había en realidad un problema de una infección de hongo en la piel de estas ranitas que estaban haciendo que desaparezcan. ¿Y esto por qué? Porque al aumentar la temperatura global, mira cómo se relaciona todo, está aumentando la temperatura global, las ranas están migrando hacia las partes más frías, que estas viven en zonas más frías. Entonces, al migrar, empiezan a cambiar su comportamiento y empiezan a tener infecciones de la piel porque aparecen nuevos gérmenes para estas ranitas, ¿no? Entonces, están desapareciendo por este juego dinámico del cambio climático versus nuevos gérmenes. Lo mismo pasa con el COVID y estas relaciones raras que tenemos con los animales en general, ¿no? Mascotas incluidas. Nosotros también hicimos un trabajo sobre COVID,
Este es el genoma del COVID. Esta es la parte más importante, aquí en rojo, que es la que en realidad tiene la mayoría de mutaciones y que determina la proteína de espiga, que es la que tiene la relación con la agresividad. Entonces, miren, a través de los análisis genómicos se ve de dónde vienen los genes de los COVID ecuatorianos, estos en celestito, todos son parientes, pero tenemos particularidades, ¿no? No se entendía bien por qué se enfermaban unas personas más que otras. Se habló de que la unión de la espiga con un marcador, un receptor de membrana, el ACE2, era lo más importante. Luego se vio que muchos síntomas neurológicos aparecían porque se unía a este receptor, que es la neurolipina, y a otro receptor transmembrana, el PMPRSS2, que era como un coactivador. Entonces, a partir de eso empezamos a investigar qué otros receptores podrían estar determinando nuevos síntomas de la enfermedad del COVID. Entonces encontramos que había una serie de genes humanos, todos estos de aquí, que tenían que ver con los diferentes variantes del genoma del virus. Entonces hicimos una correlación justo por análisis con análisis inteligente de datos, y sacamos que estas interrelaciones genéticas, este es el gen principal, el AC, y estos tienen correlaciones con otros genes, ¿no? Entonces, a través de estas correlaciones, pudimos asociar la insuficiencia respiratoria con algunos de estos genes, el fallo cardíaco, los problemas renales, los musculares, los neurológicos y los dérmicos, con esta correlación de genes, ¿no? Entonces, esto sacamos una publicación sobre esta interactoma de predisposición y resistencia, proteínas, genes y funciones del interactoma, aunque habla de proteínas. En este caso lo pusimos siempre como genes porque llevaban los mismos nombres. Miren ustedes aquí, estos nombres son de proteínas, pero son al final de genes humanos, se llaman igualito. Entonces, logramos hacer esta correlación. Y miren ustedes aquí lo que yo les decía, estaban hablándose sobre el tema de inteligencia artificial, usos y riesgos. Aquí he puesto yo una lista de usos, ¿no es cierto? Análisis de imágenes, terapia personalizada, investigación, telemedicina, monitoreo, robótica, detección temprana de enfermedades, salud mental, análisis completo de datos genómicos, diagnósticos y pronósticos, medicina personalizada, descubrimiento de fármacos, análisis de datos genéticos, diagnóstico, tratamiento de enfermedades genéticas, descubrimiento de genes y nuevas de enfermedades por expresión, edición de genes como se está usando ahora para la técnica CRISPR-Cas9, que es este corte y pega genético, identificación de nuevas mutaciones y predicción de enfermedades. Este es de entre algunas cosas que tú podrías hacer ahora usando todos estos más de 200,000 millones de datos que están almacenados en este neurosistema, en realidad, red neuronal que está manejando la inteligencia artificial. Y por eso es que, al menos yo sí pienso que tenemos una gran ventaja en este momento de usar la inteligencia artificial para muchas de las cosas. Tenemos riesgos, sí, y se ha hablado de algunos, ¿no? Errores y sesgos, sí, probablemente porque todavía no está enriquecido suficientemente la red neuronal y está aprendiendo. Se ha hablado algo de privacidad, ¿no es cierto? Privacidad y seguridad. Incluso hay los retractores de la inteligencia artificial dicen que nadie nos ha pedido permiso de usar nuestros datos para la inteligencia artificial. Claro, cuando tú publicas algo, estás cediendo derechos a una revista, pero la inteligencia artificial no respeta esos derechos, simplemente el rato que está publicado algo, lo asume como un conocimiento para uso público. Entonces hay una serie de discusiones actuales sobre el tema de la privacidad y los derechos de uso. Entonces, quien se está beneficiando de la inteligencia artificial en este momento son los creadores del chat
ChatGPT, el POE y todas las otras herramientas de inteligencia artificial que por ahora son gratuitas, pero que están usando los datos de todo el enriquecimiento de los trabajos científicos de un montón de investigadores que hemos aportado al conocimiento, incluso de forma libre. Entonces, esto es una cuestión que sí vale la pena pensarla, ¿no? Falta de regulación, por tanto, creación de perfiles y vidas falsas, esto es una cosa tremendamente peligrosa porque la inteligencia artificial puede crear imágenes, videos, circunstancias y crear vidas nuevas, falsas. Incluso pueden ser usadas para cualquier cosa, ¿no es cierto? Política, chantaje, extorsión, lo que sea, ¿no? Falta de transparencia, los algoritmos de la inteligencia artificial no se sabe bien cómo están manejándose porque son privados. Desigualdad en el acceso, alguien hablaba de que no hay computadoras para todo el mundo, así es. Entonces la inteligencia artificial tendrá que ver mucho con el desarrollo de los países incluso y del acceso. Responsabilidad legal, tampoco está claro si hay una falla de la inteligencia artificial, quién es el responsable, a quién le seguimos un juicio. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que pensarlas, ¿no? Falta de confianza, por supuesto, si tiene errores y sesgos, vamos a perder la confianza. Y si es que en realidad se puede usar para cosas peligrosas, también vamos a perderle la confianza. Dificultades en la interpretación de resultados, esto podría ser, y ahí yo siempre digo, por suerte tenemos un cerebro atrás que está interpretando lo que la inteligencia artificial nos está diciendo. Y para eso tienes que tú tener información de primera mano también. La inteligencia artificial, de todas maneras, por ahora está usando información que está en las bases de datos mundiales. Y claro, está creando con sus algoritmos nuevas situaciones, que eso es lo que le hace interesante por un lado, pero al mismo tiempo pone dudas éticas y morales. Y termino con esto, que en ciencia nunca, yo siempre pienso que en ciencia, no, la ciencia no es pura, la ciencia obedece a intereses y uno está en un lado o está en otro. Y hay, para mí, esto es una cuestión de cómo lo ves, ¿no es cierto? Hay un paradigma positivista y un paradigma humanista, que tienen contradicciones. La lógica y categorías, por supuesto, las dos las usan. La ciencia por contrato, la ciencia crítica, el horizonte empresarial, el horizonte humanista, protección de la inversión, involucramiento social, ciencia individualista, reconoce los conocimientos ancestrales, expertos bajo contrato, protección del individuo, la comunidad y la naturaleza. Por supuesto que expertos bajo contrato, pero con función social. Prima la ganancia, aquí los beneficios compartidos. Altera procesos y procedimientos, esto está denunciado para seguir aumentando su interés primordial, que es la ganancia, y altera propagandas o resultados porque tiene un interés específico. Entonces la ciencia de todas maneras tiene un horizonte de una u otra determinante que tú quieras hacer. Entonces yo les pongo aquí solo un ejemplo. La desnutrición crónica afecta al 27% de niños menores de 2 años. Algunas zonas rurales llega al 39%. El segundo país de Latinoamérica con mayor desnutrición es el Ecuador. Etiopía nos gana. La afectación económica en gastos de educación, servicio, pérdida de productividad por desnutrición es de 4.3 del Producto Interno Bruto, que es de 100.000 millones. Desde el 76 yo conozco 14 programas gubernamentales para bajar las cifras de desnutrición, pero ninguno lo ha resuelto. Y claro, no lo ha resuelto porque no ha resuelto la pobreza. La desnutrición no es una enfermedad, es una enfermedad social de pobreza. Entonces, la pobreza en promedio se ubica el 25%, en urbanos y rurales 42%, y la mayor pobreza está en Chimborazo, el 48.8%. 4 de cada 10 ecuatorianas tienen empleo pleno con este sueldo. 3 de cada 10 tienen subempleo. Acceso a alimentación en familias con situación económica medio alta es hasta un 84%, pero en familias pobres
llega al 64% el acceso de una buena alimentación y 36% en las áreas rurales. Entonces yo vuelvo a reafirmar que la ciencia no es pura, tiene intereses y el manejo de los datos siempre tiene que ser repensado. Esto no hace la inteligencia artificial, por si acaso. 43% de niños en pobreza económica y 52% en pobreza multidimensional. Y la FAO dice que el mundo podría solucionar su alimentación tranquilamente para unos 7.000 millones de personas, pero ya somos 8.000 millones, por lo cual tenemos de entrada un déficit de 8.000 millones, de 1.000 millones de personas. Esto es tremendo porque no se ha hecho una campaña de control de la natalidad que tenga impacto en la reducción del número de individuos en el mundo porque no hay alimentos suficientes. Entonces, esto es una visión final mía sobre el tema de cómo veo yo el tema de los paradigmas, ¿no? Entonces, aquí aplicando lo mismo, tú ves que tengo dos visiones. Es una enfermedad, es una enfermedad que produce, que está asociada a problemas, ¿no? No es una enfermedad. Está asociada a problemas la desnutrición. Falta de educación, claro, pero la desnutrición es pobreza. La estructura social económica, la gente no trabaja, genera conflictos y claro, si tú no tienes trabajo, por supuesto que generas conflictos, porque no tienes que comer. Entonces, esta es una visión diferente a lo que nos venden en los sistemas de comunicación normal. Migración incontrolada, pero dice si en mi sitio de vivienda no tengo alimentación, probablemente donde tengo rascacielos es mejor que ahí sí voy a tener. Y esa es una explicación sociológica de por qué hay migración también, ¿no? No saben gastar el dinero versus la responsabilidad del Estado en relación a la desnutrición, que es la repartición, la reciprocidad, el uso racional del ambiente. Entonces, esto no iba a dejar de plantearlo porque yo hago ciencia con una visión humanista siempre. Y muchas gracias, eso es todo lo que tenía que contarles.